Paz de Cristo, hermanos. El propósito de esta lección que voy a presentar es de conectar la reunión a la vida diaria, a la vida práctica de todos los hermanos, todos los miembros del grupo. Nosotros tenemos que comprender que aunque el grupo de amistad es una parte integral de la vida de una iglesia celular, no es el todo. Si nosotros creemos que la reunión es el todo, no vamos a tener el éxito necesario. La reunión del grupo familiar es importante, pero más importante es que vivamos lo que nosotros estamos aprendiendo durante esa reunión. Hay que entender la diferencia. Hay una diferencia entre la vida y la reunión. La reunión es solamente el reflejo de lo que realmente es un grupo pequeño. Un reflejo es como alguien que se mira en el espejo. Está viendo lo que parece ser real, pero realmente no es. Al caminar de ahí y quitarse el espejo, no porque ya no se ve, no sigue existiendo. La persona sigue existiendo. El espejo no es lo importante. Lo que es importante es la persona que dio ese reflejo. Nosotros tenemos que saber que la vida realmente está en la persona. Una iglesia celular hace bien en sacar a sus miembros de la iglesia, del templo. Pero si creemos que nomás ponerlos en una casa, donde también ahí son 4 paredes y que vamos a tener éxito, estamos equivocados. El grupo de amistad realmente es lo que los miembros hacen, lo que ellos piensan y sienten fuera de la reunión, ya que terminó la reunión, ya que tuvimos la convivencia, ya que oramos, ya que tuvimos la edificación y nos sentimos bien. Entonces, lo que sigue mañana y el día después es lo importante. Los propósitos del grupo de amistad son básicamente 3. Primero, crecer en relación con Dios. Segundo, crecer en relación unos con otros. Y tercero, crecer en número y multiplicarse. Eso se sobreentiende que para multiplicarse se requiere adiestrar líderes, preparar los anfitriones, que también ellos van a poder seguir con el trabajo en sus casas. ¿Cómo se logra esto fuera de la reunión? Es lo que queremos platicar por unos momentos aquí. Primero, ¿cómo se logra crecer en relación con Dios? Bueno, hay diferentes maneras, pero lo principal es enseñar a los hermanos y a las visitas acerca de la devoción personal, cómo orar, cómo ayunar. Podemos también nosotros seguir y enseñarles cómo tener una lectura diaria en la palabra de Dios, cómo estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos pueden comprarse una Biblia en un año y todos los días estar leyendo una parte que los demás pueden también estar leyendo. También se puede enseñar cómo tener una fiel asistencia a los grupos de amistad y también al servicio de adoración. En segundo lugar, crecer en relación unos con otros es muy importante y eso sucede durante la reunión. Por ejemplo, cuando estamos ahí, estamos compartiendo las necesidades o estamos orando los unos por los otros o participando de la merienda. Ahí estamos nosotros creciendo en relación los unos con los otros. Pero, ¿cómo lo logramos fuera de la reunión? Bueno, primero, lo que podemos hacer es descubrir una necesidad. Alguien nos deja saber, una persona está necesitada. Tenemos nosotros teléfonos donde podemos llamar al que no vino. Podemos visitar al desanimado, al que está enfermo. Podemos tener cuidado
de personas que vienen y no vienen. Cuidar los niños de una pareja que no han podido salir a cenar para que salgan a divertirse. El aseo que se lleva tanto trabajo, a veces la ama de casa se enferma, se accidenta o por X razón no puede hacer el aseo. Algunos del grupo pueden llegar y ayudarle. Hay en nuestras iglesias y en nuestras comunidades, hay diferentes personas de edad mayor que también necesitan ayuda en el aseo exterior. También podemos preparar comidas y llevarlas a los necesitados, a los pobres que no tienen comida. En segundo lugar, podemos nosotros hacer lo que Cristo sabía hacer. Cristo sabía mostrarse amigo a los que no querían los demás. Él podía amistarse con personas de mala fama, de mala reputación, con aquellos que los demás no querían. Mostrarse amigo, el Señor le costó, porque lo acusaron los religiosos que él era un amigo de pecadores. Imagínense, amigo de pecadores. Pero lo que ellos querían usar para insultar a Jesucristo, realmente Cristo lo aceptó como un halago, porque él dijo así: yo no he venido para los que están sanos, he venido a los que están enfermos, los que tienen necesidad. ¿Cómo nos podemos mostrar nosotros amigos fuera de la reunión? Bueno, podemos invitar a alguien a un café, invitarlos a comer. Podemos nosotros también durante la semana enviar una tarjeta de cumpleaños. Sabemos que alguien tuvo un aniversario matrimonial, enviarles una tarjetita. Podemos patrocinar fiestas de cumpleaños para los niños de los padres que quizás no tienen con qué hacerles una fiesta. Podemos nosotros compartir los utensilios de nuestras casas. Podemos nosotros salir juntos. Hombres pueden salir juntos a un día, una excursión de pesca. Las mujeres pueden salir juntas a ir de compras o poner una yarda, como dicen, una venta. Nosotros podemos crecer en relación unos con otros fuera de la reunión. Pero también necesitamos crecer en relación, crecer en número y multiplicarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos nosotros a producir un grupo nuevo por las diferentes personas que van a comenzar a venir a nuestros grupos. La mayoría de las personas se ganan para Cristo no por una campaña evangelística, no porque el pastor es buen predicador, no por los servicios, no porque hay proyectos, sino por la invitación de un amigo, un pariente, un socio o aún un vecino. Alguien que los conoce los invita, ya sea a un grupo de amistad o los invita a una actividad, a una convivencia, a una excursión, a la casa de Dios, y así vienen. Es más, una encuesta declara que del 75-90% se ganan de esta manera. Lo que necesitamos nosotros hacer es convertir la reunión en un estilo de vida. Reconocer que la visión es el factor predominante que infunde vida al grupo es el principio. Durante la reunión necesitamos nosotros saber que todo lo demás ayuda, pero lo que va a llevar, lo que se acaba de aprender para las otras casas de ellos, para el trabajo, es la parte de la visión. Cuando todos comparten de esta manera, yo creo que podemos nosotros crecer en relación con Dios, en relación unos con otros y también en número. También hay que cambiar la mentalidad del grupo a través del entrenamiento. Se va a llevar repetición, porque muchas de las veces estamos impuestos y muchos hermanos creen que servir a Dios es solamente los domingos.
pero servir a Dios es por las casas y también en el templo. Y para nosotros poder lograrlo, hay que darle mayor importancia al tiempo de la visión en la reunión. Este tiempo usualmente es ya para el último, ya después de que oramos, ya después de que presentamos las necesidades a Dios. Nos juntamos y hay que darle suficiente tiempo. Quizás tengamos que recortarle un poco al tiempo de la merienda, a la bienvenida, para darle suficiente tiempo a la reunión. Los beneficios de este estilo de vida son grandes. Como pastor, yo lo puedo ver. Se logra el plan apostólico del ministerio de los santos. Los santos ministrando a los santos. La gente tratando con la gente. Los líderes y los miembros resolviendo los problemas a ese nivel. Es más, la palabra del Señor nos enseña en el capítulo número 2 y el libro de los Hechos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El pastor es el que se beneficia mucho aquí también, porque él se puede entregar al desarrollo de su función bíblica. ¿Cuáles funciones? Por ejemplo, primero, el pastor debe entregarse a la oración y a la palabra. Segundo, el pastor puede darse al desarrollo de los líderes. Tercero, el pastor puede darse a lanzar la visión en la iglesia. Cuando los hermanos están viviendo este estilo de vida, no solamente en la reunión, sino fuera, el pastor y los líderes claves pueden seguir creciendo para seguir llevándolos a diferentes niveles. La iglesia de Jesucristo está en un tiempo muy oportuno. A nosotros se nos dejó la encomienda de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario tomar la palabra de Dios, sacarla fuera de nuestros templos y llevarla a las casas y a nuestros hogares y a los trabajos. Nosotros lo podemos hacer a través del ministerio de los grupos de amistad, porque los grupos de amistad son bíblicos, son apostólicos, están en la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a lograr los mismos resultados que la iglesia primitiva, de que el Señor añada a su iglesia cada día los que deben ser salvos. Hermanos, Dios les bendiga mucho y espero que ustedes se unan con nosotros en esta última siega antes de que venga Cristo. Amén.